Muy buenas tardes. Esta es la lección o la clase número 3, la clase 3 de 7. Bienvenidos, espero que estén disfrutando este curso, que sea una bendición para todos el asistir a estas enseñanzas. El título del estudio son Raíces de la Fe, y estamos contextualizando la fe como la emunaj. Así que un saludo para los que estamos aquí en el aula presencial y para quienes a través de internet están llevando este curso, que va a ser una grande bendición. ¿De acuerdo? Entonces vamos a recapitular una vez más. Vamos a ver en un momentito. Eso es, ok. Una vez más aquí está en pantalla el código de acceso al grupo, por si en alguna ocasión lo llegaran a necesitar. Este es el objetivo principal, descubrir la fe bíblica y crecer para permanecer por medio de ella firmes. ¿Ok? Esto es lo que también tienen en sus apuntes, página número 2. Esperamos, ¿verdad?, que ustedes puedan identificar el origen de la fe, crecer en la fidelidad y permanecer firmes en el Señor a través de este estudio. Este es el contenido: la clase 1, Raíces de la Fe; clase 2, Principios de la Fe; y la clase, ¿verdad?, que hoy vamos a presentar, la fe, un don de Dios. Bueno, pues al final esperamos, ¿verdad?, poder retroalimentar la participación de cada uno y evaluar para acreditar que verdaderamente ha sido el estudio provechoso para todos ustedes. Bien, esta es la presentación. Recuerden, la imagen del árbol es una referencia, ¿verdad?, al presente y al pasado. La fe tiene un origen, ¿verdad?, que se remonta más allá del tiempo de la Reforma, y que, bueno, pues en la época de Jesús, de Yeshua el Mesías, ya había un antecedente que nos lleva hasta el padre de la fe, que es Abraham. Desde ahí estamos empezando a contar, o desde ahí estamos considerando el origen de la fe o la raíz de nuestra fe. De acuerdo, el primer tema se tituló Raíces de la Fe, y precisamente tiene este objetivo de trazarle el origen de la fe, empezando por el concepto más sencillo, que es la fe como creencia. ¿De acuerdo? Y cómo siempre se ha buscado mantener la pureza, mantener la base bíblica, la integridad de lo que el texto de la palabra de Dios dice como la fe, ¿sí? Entonces trazamos una historia cronológica con el paso de los siglos para llegar hasta el punto inicial. Como ya dijimos, Abraham, el padre de la fe. Lo comparamos, ¿verdad?, con la actualidad. Comparamos esta idea con la actualidad. En la actualidad que está recorriendo el mundo, la ola del ecumenismo, de la cual no participamos, porque no es bíblica, porque realmente no da identidad al pueblo de Dios, y porque está despegada del texto de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, por eso citamos Proverbios 14:15, el cual se nos dice que hay que analizar, ¿verdad? Hay que analizar lo que creemos. Esto correspondió a la página 3. Ahora, en la clase número 2 trabajamos sobre los principios fundamentales de la fe. Tomamos el texto de 1 Corintios 13:13, que es el texto que habla sobre tres cosas. Ahora tres cosas permanecen: la fe, la esperanza y el amor, y la mayor de ellas, el amor. Se nos está hablando de la fe, ¿sí? De la fe, qué grande es, en el concepto, ¿verdad?, de que hace referencia a la fidelidad de Dios. Es decir, la fidelidad de Dios
la esperanza que tenemos en Dios y el amor de Dios, que es más grande todavía. Si la fe o la fidelidad de Dios es grande, la esperanza en Dios es grande, el amor todavía es mayor. Entonces, vamos a empezar por lo más sencillo. Fe entendida como un conjunto de creencias, ¿sí? Así que en la página 4 tenemos un pequeñísimo resumen, el cual se puede bosquejar, se puede ampliar, se puede detallar mucho más, ¿verdad? Pero que es un resumen del conjunto de creencias basadas en la Biblia, ¿sí? También enumeramos los principios de la fe en relación con Dios. Dijimos, ¿verdad?, 3 sencillos principios para mantenernos conectados con Dios. Solo Dios es y no hay nada fuera de Él. Segundo, todas sus obras son justas, buenas y perfectas. Y tercero, por consiguiente, toda realidad vivida debe ser utilizada para crecer espiritualmente. ¿Okay? Estos es lo que mencionamos brevemente como principios de la fe en relación con Dios. Hay diferentes descripciones, hay diferentes conceptos, ¿verdad?, en el cristianismo como en el judaísmo, pero para tomar lo más elemental y permanecer dentro de nuestro propósito, una fe bíblica, vamos a mencionar solo esto. Ahora, según la Escritura, vamos a ver los principios de fe escritos en la Biblia. La declaración de fe en Éxodo 21, que dice Dios: yo soy el Dios que te sacó de casa de la esclavitud de Egipto, de casa de servidumbre. Es una declaración de fe. A continuación Dios enumera los mandamientos. Sí, es una declaración de fe. Yo soy el Dios que intervengo en la vida de los hombres. El principio de la fe, conocido como el Shema, de Deuteronomio 6:4, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ese es el principio de la fe escritural en Dios. Dios es uno, ¿okay? Nosotros creemos en Él. No hay muchos, hay uno solo, ¿sí? Y ese es nuestro Dios, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de Israel, el Dios descrito en la palabra de Dios en la Biblia. También, ¿verdad?, se habla acerca de el autor y consumador de la fe. Claramente se nos dice en Hebreos 12:2 y Hechos 4:12, en referencia a Yeshua, el Mesías, ¿de acuerdo? Autor y consumador de la fe, porque todo lo que fue creado fue por medio de Él, para Él, y pues está descrito aquí, y es una pieza. Él es, ¿verdad?, la base fundamental, la roca principal de nuestra fe. Así que sin Yeshua, nuestra fe estaría incompleta o sería vana, sería solo religión. Ahora también se nos dice que la gracia, la justicia que es por la fe, y entonces aquí el concepto sí tenemos que profundizarlo, porque es la fe, habla de la fidelidad de Dios, ¿ok? Esta parte de estos pasajes de Romanos 3 y 4, así mismo como Gálatas, se nos hace hincapié en la fidelidad de Dios, porque fiel es el que prometió. Y eso es lo que, ese es el punto importante, ese es el punto que va a ser una diferencia y que nos va a ayudar a entender entre lo que mucha gente dice tener fe o que son gente de fe, con respecto a lo que la Biblia dice de la fe, ¿ok? La fe y en estos pasajes sobre la salvación, de la fidelidad de Dios, es decir, ¿verdad?, que la justicia que es por la fidelidad de Dios, porque Él es fiel, ¿sí? Por eso nos ha justificado. Entonces, en 1 de Pedro 1:7 se nos habla de la prueba de la fe. La fe tiene que ser probada, tiene que ser examinada, tiene que ser pasada por fuego para salir perfeccionada, para ser refinada. Hay que defender la fe una vez dada a los santos, y eso habla del pueblo de Israel, ¿verdad? Antiguo Testamento. Todo lo que Dios, la Torá, una vez dada a los santos, aquí está el documento autoritario de nuestra creencia, de nuestra fe, pero no solo eso, la demostración de la fidelidad de Dios, ¿okay? Esa demostración está expuesta en Hebreos 11. Entonces es una fe que cree, confía y obedece. Una fe que cree, confía y obedece. ¿Sale?
ya tenemos un segundo punto importante, una fe que cree, confía y obedece. Entonces, para entenderlo mejor, nos vamos a el ejemplo de Abraham. Abraham dice que creyó y fue justificado. Eso es lo que dice Gálatas, eso es lo que dice Romanos. Abraham creyó y fue justificado. Y en Génesis 15:6, pero también en Génesis 17 dice que obedeció. Y esa obediencia fue la demostración de su fe. Hebreos 1 nos dice, ¿verdad?, que es pues la fe la instancia última de nuestra esperanza. ¿Sí? Es pues la fe la instancia última, es la fidelidad la instancia última de nuestra esperanza, la demostración de la certeza. Y en Hebreos 11 lo que tenemos es la demostración de la gente de fe. Abraham, Noé, Moisés, a quien se le entrega la Torá, es un hombre de fe. No hay conflicto entre la fe y la Torá. Donde hay conflicto es en la fe y obras de ley, porque somos salvos por la fe, no por obras de ley. Y aquí puede ser cualquier ley, no se refiere a la Torá, ¿sí? Aunque la Torá no fue dada para justificación, pero en la Torá hay justificación. Pues ahí están los sacrificios que se llevaban a cabo para el perdón de pecados y el día del Yom Kippur. Más había pecados que no tenían perdón, y esto es lo que Cristo, al morir en la cruz del Calvario, nos da un perdón total, completo, ¿sí? Un perdón de todo pecado. Bueno, entonces eso es hablar sobre Abraham, el padre de la fe, lo que la Torá dice de la fe, ¿verdad? Ustedes ya vieron, ahí están los preceptos, ahí están los principios. Y en Hebreos 11 tenemos las demostraciones de estos hombres de fe, y Moisés es un hombre de fe, por la fe, siempre se dice por la fe. Moisés se movió por la fe, recibió la Torá y la obedeció por la fidelidad de él, por la fidelidad de Dios. No se justificó por obras, ¿sí? No se justificó por sus hechos, porque no es para justificación, es para bendición, ¿sí? La salvación claramente es lo que sabemos ya, que la salvación, como vamos a ver en la clase siguiente, es por gracia, por la fidelidad. Esta es la clase más fuerte, considero yo, que si entendemos el concepto de la fidelidad de Dios como un regalo, vamos a crecer mucho en la fe, y vamos a saber cuando estamos actuando, cuando debemos de actuar solo por creer, por tener el concepto aquí en la cabeza, o cuando debemos ser fieles. ¿Ok? Vamos a proyectar un corto video para que veamos un poquito sobre Abraham. Tienen la dirección del video, el video no está cargado en la computadora, pero ahí tienen la dirección del video, y pueden buscar algunos cortos pequeños sobre Abraham, ¿sí? La Biblia llama a Abraham el padre de la fe. Pueden buscar en YouTube. Y bueno, pues la actividad de la página número 4 era, al estudiar cada uno de los pasajes, procura elaborar una síntesis en un solo párrafo sobre la fe y alguno exponerlo. Así que espero sus actividades. Y bueno, pues para concluir este repaso y pues explicar brevemente lo que va a continuar, aquí casi vamos a concluir. Espero que tanto me puedan escuchar claramente como puedan ver claramente este video, y ir llevando la secuencia y tomando sus notas mientras están viendo este video, y llevar la secuencia del punto al que vamos. Ahora vamos a hablar la fe, un don de Dios, y en esta lección lo que nosotros tenemos que ya ser capaces de hacer es diferenciar lo que es fe y lo que no es fe. Con lo que sabemos, entonces en el recuadro, aquí, ¿verdad? Ahí lo tienen en la pantalla, este recuadro
A ver, aquí exactamente. Este recuadro que está aquí, van a notar lo que la fe es, lo que entienden que la fe es, y al otro lado, lo que entienden que la fe no es. ¿Okay? Y vamos a revisarlas en la próxima clase, así como también, ¿verdad?, la definición de la fe, que más bíblicamente y más apropiadamente es la emuná, que es la palabra, ¿verdad?, que corresponde al concepto bíblico, no solamente porque el Nuevo Testamento aparezca un escrito antiguo, un targum o un códice o un texto copia del original en griego, tengamos que entender la fe como en el concepto de la mentalidad griega, como pistis. Pistis es solo creencia, pero la emuná es el concepto que viene desde el patriarca Abraham. Entonces la emuná es la fidelidad, ¿sí? La fidelidad, la firmeza. Ahorita vamos a ver esas definiciones y entender perfectamente que la fidelidad, por eso dice Efesios, es un don de Dios, o sea, es un regalo de Dios. Esa fidelidad no es nuestra fidelidad, o sea, no es nuestra fidelidad la que finalmente nos salvó, es la fidelidad de Dios la que nos salva, la que nos salvó, la que nos salvará. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. ¿A qué es fiel? A su promesa. ¿Por qué? Porque Él prometió que salvaría. ¿Okay? Y por su promesa envió a su Hijo, y ahí cumple Dios su promesa de extender su salvación a todo aquel que crea. Así que Él nos escoge a nosotros, aunque parece que somos nosotros los que decimos: sí, Señor, sí te acepto, sí quiero, sí, sí tengo fe, sí creo, pero es Dios el que está haciendo la obra en nosotros. Entonces voy a darle lectura a la página número 5. En la página número 5 tenemos el título: La fe, un don de Dios, y el texto Efesios 2:8, el cual dice lo siguiente: bien, dice aquí el texto en Efesios 2, vamos a ver. Efesios, sí, dice, este es el texto, uno de los más claros que hay. Ustedes fueron salvos gracias a la fidelidad de Dios, porque dice, perdón, a la generosidad de Dios, porque tuvieron fe. No se salvaron a sí mismos, su salvación fue un regalo de Dios. Y esta es una de las versiones de la palabra de Dios para todos. Pero en el hebreo o en el griego se entiende así: mas vosotros sois salvos por la gracia de Dios, por la fe, que es decir, aquí debe de aparecer la emunaj, que somos salvos por la fidelidad de Dios, lo cual, ¿sí?, no es nuestra, sino es un regalo de Dios. Vean cómo dice, ¿verdad? Esa fe no nuestra, sino la fidelidad de Dios. Vamos a darle lectura a la versión Reina Valera 60, porque esa versión está, la verdad, mal traducida. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Ahí está, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque por gracia, la gracia de Dios, sois salvos por medio de ¿cuál? De la emuná, como Abraham creyó y fue justificado. Es decir, la fidelidad de Dios se manifestó en él, ¿sí? No fue él, fue Dios, actuó a través de él y fue justificado. Entonces, el texto que hemos leído de Habacuc, el justo por la fe vivirá, se traduce en relación a la fidelidad, mas el justificado por la fidelidad de Dios tendrá vida eterna. Cuando manejamos estos conceptos que están en la Biblia, vamos a poder enlazar más textos. Vamos a ver que en otros pasajes se nos vuelve a reafirmar la misma enseñanza.
De tal manera que se comprende que no se habla de cosas diferentes, se está hablando de una misma cosa. Punto de partida, la fidelidad de Dios, la cual no es un don nuestro, es un don de Dios, ¿sí? Dice una vez más, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, ¿sí? La emunaj es un don de Dios. Entonces, la definición de fe, desde la definición del diccionario, fe significa firmeza, fidelidad, creencia, certeza, confianza, obediencia. Pero el concepto más práctico que podemos entender es: fe es creer, obedecer y confiar, o creer, confiar y obedecer. La fe bíblica es la certeza absoluta de lo que Dios ha prometido y hará aún sin verlo. Es algo seguro, establecido, firme, ligado a la promesa. Si nosotros no ligamos la fe o lo que creemos a la palabra, entonces no es una fe bíblica. Eso es interesante, porque la gente dice: tengo fe, pero ¿en qué? ¿O en quién? ¿O en base a qué? Si la fe es creer, confiar y obedecer, ¿a qué va a obedecer? ¿A qué va a creer? Por eso vamos a ver más adelante cómo el que dice creer significa que ha sido instruido en la palabra. El que ha sido instruido es el que tiene fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Son conceptos que están conectados, están ligados, no están separados, tienen que permanecer juntos. Entonces aquí viene la parte interesante. En griego, fe es pistis, es decir, creencia o convicción. Pero en el hebreo aparece emuná, que es firmeza, fidelidad y verdad. Emuná, que en el hebreo viene de dos palabras: verdad, que es emet, y desierto, que decimos nosotros amén, así sea, o sea, es cierto, desierto. De tal modo que se usó o se tradujo como firmeza, es decir, desierto, desierto. Como cuando uno dice de verdad que es cierto, o sea, lo reafirma. ¿Ok? Moisés, cuando alzó los brazos en la batalla, ahí apareció por primera vez en el texto hebreo emuná, la palabra emunaj, en Éxodo 17:12, como que estaban sus brazos firmes, ¿sí? Y de aquí vamos a comenzar ahora sí a ver la fe como ese don de Dios, de Efesios 2:8. Con esto quiero terminar. La fidelidad de Dios por su juramento, ¿verdad? Porque Él prometió cumplir sus promesas. Les encargo leer esto varias veces en la página número 5 y espero que lo puedan entender. ¿Ok? Bueno, Dios los bendiga. Shalom a todos.